¿Crees que tengo miedo a tus amenazas?, preguntó Rebeca. Intenta apretar el gatillo y olvídate de salvar a tu hermano o a la mía. Mis dedos sobre el arma dudaron un instante y luego volvieron a afirmar el agarre. La mantuve firme junto a ella. Sigue conduciendo hasta el lugar. Rebeca abrió la boca para decir algo, pero luego lo pensó mejor y apretó los labios. Mantuvo los ojos fijos en la carretera. Lentamente alcanzó su teléfono, que estaba encajado entre el asiento y sus muslos. ¿Qué demonios estás haciendo?, le pregunté. Necesitamos respaldo. No sabemos qué tan lejos ha llegado este tipo para poner una trampa en ese lugar abandonado. Así que, a menos que quieras que esto termine muy mal, me dejarás llamar a la agente Ingfa. Pensé en eso por un momento. ¿Rebeca decía la verdad? ¿Y si llamaba a Ingfa para entregarme? Estás mintiendo, le dije. Piensa lo que quieras. Llama a la agente Ingfa y ponlo en altavoz, dije. Rebeca presionó la marcación rápida. Ingfa respondió a la llamada en el primer timbre. ¿Rebeca? Quiero que vengas a Boulder Street, Garden Avenue. Es un pueblo fantasma. Toma posición fuera de la casa número 072 y sé discreta al respecto. Aparca tu auto a cierta distancia y camina el resto. Nadie debería verte, explicó Rebeca. ¿Y por qué exactamente estoy recibiendo órdenes tuyas?, preguntó Ingfa. Porque necesitas el ascenso. Quieres ir a Washington, D.C., y yo no. Ingfa estuvo en silencio por unos segundos. ¿Te importaría contarme lo que está pasando? Rebeca le contó a Ingfa sobre el mensaje que recibí y que me iba a ayudar a terminar esto. Le pediré a Scott que me acompañe, dijo Ingfa. No, tienes que venir sola. No queremos llamar la atención. Y trae una pistola contigo. Entendido. La llamada terminó y bajé el arma del lado de Rebeca. No tuve más remedio que creerle. Mi única oportunidad de salvar a mi hermano y a Becky era confiar en Rebeca. Después de todo, la vida de su hermana también estaba en juego. Un solo error nos costaría mucho, y sabía que Rebeca nunca arriesgaría la vida de Becky. Por otra parte, las hermanas tenían comportamientos competitivos. Ambas, en un momento, habían sospechado de la otra por los asesinatos, y no tenía dudas en mi mente de que Rebeca estaba librando una batalla interna entre ponerse del lado de la ley haciendo su trabajo y proteger a su hermana. Había tensión en la atmósfera. ¿Crees que Becky...? Rebeca me dio una mirada aguda, y eso me dijo que había dado en el blanco. Ni siquiera pienses en eso por un segundo. Mi hermana todavía está viva, y espero que el tuyo también lo esté. Yo espero que sí, escuché mi voz temblar. Rebeca estacionó el auto unas pocas casas más abajo. Discutimos en el auto durante 5 minutos. Fue sobre todo ella persuadiéndome para que me quedara en el auto con todas las puertas cerradas y esperara. Pero razoné que quería estar allí para ayudarla. Ella continuó mirándome hasta que finalmente se rindió y me dijo que me quedara a su lado. Puedo protegerme, ya sabes, le dije mientras trotaba detrás de ella para mantener su ritmo. Hacía frío para una noche de verano. Estoy segura de que puedes, después de apuntarme con el arma. No dudo que podrías disparar si fuera necesario. Me congelé y Rebeca siguió caminando. Al darse cuenta de que no la estaba siguiendo, se detuvo a mitad de camino y se volvió. Se acercó a mí, colocó sus manos a cada lado de mis hombros y me abrazó. Es lo mejor. Si alguno de ellos es el asesino, les haríamos un favor. ¿No piensas que acabar con ellos sería mejor que ver a tu hermano o a tu novia enfrentarse al juicio público cada día y tener a los medios de comunicación hostigándote? ¿Puedes sentarte en la misma sala y enfrentarte a todos los seres queridos de las personas inocentes que asesinaron? ¿Puedes soportar la culpa?
¿Puedes vivir toda tu vida siendo juzgada por algo que nunca hiciste? Mi garganta se obstruyó por la emoción. Rebeca me dio unas palmaditas en la cabeza. Sé que tampoco quieres eso, así que espero que no nos enfrentemos a esa situación cuando entremos a esa casa. Continuamos caminando. Cuando éramos pequeños, le dije, solíamos jugar a la casita con los otros niños. Solía disfrazarme de novia y pretender casarme con un chico de nuestro vecindario. Henk siempre me acompañaba por el pasillo. Es algo que hacíamos para divertirnos. Tragué saliva antes de continuar. Y un día lo vi llorar. Solo éramos niños. Él tenía 6 años y yo 9. Le pregunté a Henk por qué estaba llorando y dijo que estaba molesto porque eventualmente yo lo dejaría y no estaríamos juntos después de casarme. Mis ojos comenzaron a arder. Eso me puso triste, Rebeca. Quiero que me vea casarme y comenzar mi propia familia. Quiero verlo convertirse en el veterinario que había soñado. No creo que pueda soportar ver que asesinen a mi hermano. Lo lamento todo, Frin. Ojalá las cosas fueran diferentes también. La luna estaba llena hoy. Los aullidos de animales venían del bosque que rodeaba el área. El camino en el que estábamos estaba alineado con casas abandonadas. En su momento, hubo un desastre industrial en esta ciudad causado por una fábrica de productos químicos. Varios cientos de personas fueron afectadas permanentemente y muchos bebés nacieron prematuramente. Finalmente, la gente se mudó. Nadie quería vivir más en la ciudad. Las casas que alguna vez estuvieron llenas de risas y vida, ahora permanecían abandonadas y vacías. Nos detuvimos frente a una vieja casita de un piso. Rebeca tuvo que limpiar el polvo del número de matrícula para ver los números 077. Abrí la cerca oxidada y entré. El césped estaba cubierto de vegetación y las ventanas oscuras de la casa nos miraban como 2 ojos acusadores. Las ventanas francesas estaban casi desprendidas de sus goznes. Algo se sacudió detrás de nosotras y la cerca emitió un crujido espeluznante. Rebeca y yo sacamos nuestras armas, nos cubrimos las espaldas mutuamente y luego nos dimos cuenta de que solo era el viento haciendo temblar la cerca. Rebeca me dijo que me quedara detrás suyo mientras caminaba hacia el porche de la casa. Golpeó la puerta con el pie y ésta cedió fácilmente. «No hagas ningún ruido», me advirtió antes de cruzar el umbral. Entramos juntas a la casa con las armas en alto. Me indicó que cerrara la puerta detrás de mí. Cuando empujé la puerta, la habitación se sumió en la oscuridad. La única luz era la de la luna que entraba por las ventanas abiertas. Los suelos de madera crujieron cuando nos adentramos en la casa, vigilando atentamente nuestro entorno. «¿Por qué no está Becky aquí?», susurré. Rebeca parecía tan confundida como yo. «Vamos a revisar todas las habitaciones y luego subimos». «O puedes subir las escaleras y yo revisaré aquí», sugerí. «¿Quieres que nos separemos?». Rebeca me miró como si mi cerebro hubiera abandonado completamente el sentido común. «Frin, cualquiera de nosotras podría morir aquí si no tenemos cuidado. No se escucha ningún sonido, y eso es aún más siniestro. Él te dio esta dirección y, sin embargo, no sé por qué siento que no deberíamos haber venido». Había una escalera que conducía al segundo piso. Todas las barandillas estaban cubiertas de hollín y algunas de las tablas de madera de los escalones se habían derrumbado. Rebeca tendría que hacer algunas acrobacias para llegar arriba. Tenía un régimen regular de gimnasia que seguía debido a su trabajo en el FBI, así que no tenía dudas de que lo haría sin siquiera sudar. Solo estaba preocupada. Había posibilidades de que los escalones se derrumbaran más debido a su peso y cayera al sótano. «Tal vez debería ir yo arriba y tú revisas las habitaciones aquí abajo», sugerí. «No, yo voy arriba, tú abajo», dijo, y luego se rascó la cabeza tratando de ocultar una sonrisa.
Perdón, sonó extraño. No quise insinuar nada. Le di un ligero empujón en tono de broma. Muy bien, estaré abajo. Me burlé de ella. Si hay algo mal, solo grita y estaré allí en un segundo, ordenó. Sí, capitán. Rebeca me entregó la linterna que había sacado de la guantera de su auto y subió las escaleras rotas como una campeona olímpica en su camino para obtener una medalla de oro. Solté un suspiro y miré el pasillo largo y vacío que conducía a más oscuridad. Mentiría si dijera que no tenía miedo, porque mi corazón latía violentamente. Este era un criminal peligroso responsable de varias víctimas, y si realmente era Heng, no me ponía menos ansiosa. Seguí adelante porque las vidas de las dos personas que más amaba estaban en peligro y necesitaba respuestas. Yo quería terminar esto. Revisé 2 habitaciones y las encontré completamente vacías. Luego me topé con una vieja sala de música. Un viejo gramófono vintage descansaba allí, acumulando años de polvo. Había un piano que había visto días mejores y 2 sillas de madera junto a la ventana. De repente, el piano comenzó a sonar. Me di la vuelta para enfrentar a la persona que lo estaba tocando, solo para encontrar a un gato negro saltando sobre las teclas. El gato maulló y saltó por la ventana abierta. Extraño. El piano incluso estaba afinado, como si alguien hubiera vivido aquí no hace mucho tiempo. Salí de la habitación y miré las 2 últimas puertas que quedaban, una frente a la otra. Solo tenía que pasar por esto. Si no encontraba a nadie o una sola pista, llamaría a Rebeca y tendríamos que buscar en otro lugar a nuestros respectivos hermanos. Entendí de qué se trataba. El asesino había dado una dirección y le había pedido a Becky que estuviera allí. Por supuesto, ella no era tan estúpida como para creer que preferiría sentarme en casa mientras la vida de mi hermano estaba en peligro. Sabía que vendría, y también Rebeca. Probablemente estaba en algún lugar riéndose de nosotras. Era otro juego más, pero esta vez había cambiado las reglas. Había varios jugadores, ninguno de los cuales confiaba en el otro. Me acerqué de puntillas a las puertas y abrí cada una con precaución. Uno era un comedor, el otro una sala de estar formal. No encontré nada sospechoso allí. Cuando volví al vestíbulo, sentí una mezcla de decepción y alivio. Estaba lista para llamar a Rebeca cuando mi ojo captó algo más. Una mancha en el piso. ¿Cómo lo había pasado por alto? Debido a la oscuridad, no podía estar segura. La mancha parecía fresca. Me agaché y la toqué. Era sangre. Seguí el rastro, que me llevó a una puerta cerrada. Entonces recordé que Rebeca y yo aún no habíamos buscado en un lugar. El sótano. Mis dedos temblaron cuando alcancé el pomo y lo giré lentamente. Una escalera descendía hacia el sótano. Los escalones estaban manchados de sangre. Reprimí un sollozo. Me repetía a mí misma que tenía que mantenerme fuerte. No sabía si estaba preparada para ver a Heng o a Becky como una de las víctimas. ¿Acaso era demasiado tarde para salvarlos? Pensé en llamar a Rebeca, pero luego decidí no hacerlo. ¿Qué pasaría si el asesino hiciera algo peor, si se daba cuenta de que no habíamos seguido sus reglas? ¿Y si me topaba con Heng en el sótano y todavía estaba vivo? Tal vez no fuera demasiado tarde para él. Mi mano izquierda temblaba mientras sostenía la linterna, pero la apreté con fuerza. Con la otra mano, saqué el arma una vez más mientras bajaba las escaleras lentamente. Cuando llegué abajo, tenía miedo de mover la luz de la linterna por el espacio, como si pudiera encontrarme con algo que no quería ver. Me cubrí la nariz y la boca. Un olor fétido impregnaba la habitación, parecido a algo en descomposición.
El rastro terminaba en la esquina más alejada de la habitación, donde había una silla y alguien estaba sentado en ella. Entonces, otro pensamiento cruzó por mi mente. ¿Qué pasaría si no fuera una persona en absoluto? ¿Qué pasaría si fuera un cadáver? Mi mente y mi cuerpo me gritaban que corriera, pero no pude. Estaba pensando en lo peor. No estaba preparada para ver a otro de mis seres queridos sufrir daño. Con cautela, caminé hacia la silla, manteniéndome a una distancia segura. Atado a la silla, visiblemente herido, el hombre me miró con los ojos entrecerrados y luego se encogió como si temiera otro impacto. «No, por favor, no me lastimes». «Jeffrey». Levantó sus ojos hacia mí y suspiró aliviado. «¿Frin? Oh, gracias a Dios, estás aquí»,